Esta noche en Periférico 1313 continuaremos una conversación iniciada la semana pasada con el doctor Enrique Ochoa, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien ha sido funcionario en la Comisión Federal de Electricidad, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abogado y economista. Aquí en Periférico 1313. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. La semana pasada estuvimos platicando sobre algunos desafíos del PRI, hablamos del tema de corrupción, de las reformas estructurales. Y quisiera empezar esta segunda parte de nuestra conversación preguntándote, las encuestas muestran que por primera vez en su historia, al menos desde que se miden en las encuestas, el PRI aparece como marca en segundo lugar en la intención del voto hacia la elección presidencial de 2018. Yo no recuerdo que esto haya ocurrido antes. De hecho, cuando el PAN gobernaba la presidencia de México en la década pasada, el PRI aparecía como marca siempre en primer lugar. Esta es la primera ocasión que eso no ocurre. ¿Estoy en lo correcto? Permítame señalarte una diferencia y muchas gracias, Luis Carlos, por esta oportunidad de seguir conversando sobre los temas importantes de la democracia en nuestro país. Cuando tú ves las encuestas, si mides la intención del voto del PRI, más el Partido Verde, más el Partido Nueva Alianza, que han sido partidos con los cuales hemos ido construyendo alianzas a lo largo del tiempo a nivel federal y estatal, lo que se advierte claramente es que en la sumatoria seguimos siendo la primer fuerza política en las encuestas con miras a la elección presidencial del 2018. Pero más importante aún es señalar que para la elección del Estado de México, en todos los estudios de opinión que se han publicado en diversos espacios, el PRI aparece encabezando las encuestas en todos los casos. Correcto. El pasado domingo tuvimos elecciones en Zacatecas y en Hidalgo, y en las dos condiciones el PRI, con el apoyo mayoritario de la ciudadanía, logró salir victorioso. Y en uno de los casos, en el caso de Zacatecas, lo hizo nuestra candidata Judith Guerrero sobre la coalición PAN-PRD-PT, Claro. defendiendo Judith Guerrero la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. Es decir, hay acreditados números en diversas encuestas, tanto a nivel federal como en el Estado de México, y los resultados recientes en las elecciones de Zacatecas y de Hidalgo, donde el PRI va a la cabeza. Enrique, después de observar la reunión del Consejo Político Nacional que hubo hace 2 o 3 semanas, uno externamente parecería ver que la selección del candidato presidencial de tu partido va a ser, permíteme decirlo, de una forma tradicional o a la antigüita. El presidente de la República, con una influencia principal o mayor, decidirá quién es el candidato. Bueno, hacia adelante lo que hemos propuesto los priistas muy claro es que primero va el programa y después van los nombres. Tú has visto que en otros partidos políticos hay un personalismo desbocado. Totalmente. Se levantan los nombres de distintos partidarios, en Morena como López Obrador o en el PAN varios más, pero no están proponiéndole nada al pueblo de México. Lo que están diciendo es que ellos quieren ser, pero no te dicen para qué. Es correcto. En el PRI vamos al revés. En el PRI vamos primero proponiendo las ideas, el programa, el proyecto, y después vendrá el tiempo de los nombres. Quiere decir que se va a prolongar el nombramiento del candidato, digamos, hasta el último minuto de lo que la legislación permite. Pues no sé si hasta el último minuto, pero ciertamente en el momento oportuno donde la legislación lo permita. Pero lo más importante para nosotros es construir, con el concierto de la ciudadanía, la Agenda México 2040. Un espacio con foros regionales, donde expertos locales, estatales, nacionales e internacionales, con la participación de todos, podamos discutir los 8 principales temas nacionales, que se puedan profundizar y ampliar en función de una discusión abierta, plural y democrática. Enrique, la semana pasada yo te hice una pregunta semejante y permíteme hacértela otra vez. ¿Cómo no? Y otra vez tomo como ejemplo la elección de los Estados Unidos. En los debates presidenciales, Hillary Clinton era la mujer sofisticada, conocedora, con propuestas, con datos. Trump era el demagogo que solamente decía una palabra y no lo sacabas de ahí con un lenguaje pobre, vulgar. Ganó. Tu propuesta México 2040 parece ser bastante responsable, pero lo que yo no sé es si esa plataforma sofisticada de políticas públicas sea suficiente para combatir el simplismo que pueden tener otros candidatos, entre ellos López Obrador. Yo estoy convencido que los mexicanos buscan propuestas de solución concretas y posibles, viables, convincentes, para mejorar las condiciones de nuestro país. Mira, Luis Carlos, yo tengo una hija de 2 años y medio. Sofía María
para mí es la razón por la cual quiero más a mi esposa todas las mañanas. Estoy profundamente feliz de mi familia y encuentro en ella la motivación para construir un mejor país. Yo estoy convencido que todos los mexicanos tenemos una razón así de potente para transformar nuestro México. Y lo que estamos buscando son propuestas de solución concretas a favor de la construcción de un México más justo, más libre, más equitativo. Por esa razón estamos convocando desde el PRI a la construcción de la Agenda México 2040, con la participación en foros regionales de todos. Muchos temen de que, bueno, no temen, depende de qué lado estás, pero muchos dicen que estos simplismos demagógicos que han sido patentes en muchos lugares del mundo, como en Estados Unidos, se van a reproducir a México y que por lo tanto el candidato más eficaz en ese sentido sería Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú compras ese argumento? De ninguna manera. Y te diría una cosa más. López Obrador constantemente le ha mentido al pueblo de México. Presentó una 3 de 3 firmada bajo protesta de decir verdad, donde ha quedado acreditado que le mintió al pueblo de México. Es desconcertante López Obrador. ¿Cuántas veces lo escuchamos, Luis Carlos, cuando éramos más jóvenes, decir que los medios de comunicación no le dejaban espacio para presentar ante la opinión pública sus ideas y sus propuestas? Lo mismo dijo Trump. Sin embargo, cada vez que a mí me invitan a un programa como el tuyo, que mucho te agradezco, o cada vez que yo reto a López Obrador a debatir, López Obrador rehúye al debate. Con malos chistes y con excusas un tanto repetitivas, simplemente no le quiere ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de, en un contexto democrático, contrastar ideas. ¿A qué le teme López Obrador? ¿Por qué antes decía que no se le invitaba a los medios y ahora que todos los medios lo invitan y que los dirigentes de los partidos políticos lo emplazamos al debate? ¿Por qué no quiere debatir? ¿Acaso teme que no puede explicar de dónde ha vivido durante 2 décadas? ¿De qué ha vivido López Obrador? ¿Cuáles son sus ingresos? Porque en su declaración 3 de 3, pues dice que no tiene tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ingreso, bienes en propiedad, no renta. ¿De qué vive? Es increíble, es impensable. Y en ese sentido yo creo que vale la pena contrastar. Los partidos políticos estamos en una democracia listos para debatir, para proponer y para ofrecer soluciones de puertas abiertas a la ciudadanía. Da la impresión de que, es lo que estamos da la impresión de que a muchos de sus seguidores no les importa eso. Es decir, que así como le perdonaron a Trump no presentar su declaración de impuestos, lo cual me parece gravísimo, a López Obrador le permitan o le toleren muchas de estas cosas, y con que gente como tú lo señale y otros lo señalen, no importa en el debate que está ocurriendo en México. Pero somos muchos más los que pensamos que es necesaria una alternativa transparente, responsable y cuidadosa que permita a México dar la transformación potente que estamos buscando. Por esa razón nosotros convocamos a la ciudadanía en su conjunto. No importa qué partido político respaldes, no importa qué convicción ideológica tengas. Lo que importa es que eres un mexicano que quiere construir un mejor país para ti, para tus hijos, para tus nietos. Convocamos a que se discutan las ideas, que se establezcan las propuestas y las acciones concretas, de corto, mediano y largo plazo, que nos permitan transformar mejor a nuestro país. Y lo estamos proponiendo a partir de una base sólida. Las reformas transformadoras del presidente de la República nos han puesto en condiciones de más creación de empleo, de tarifas de telecomunicaciones más bajas, con una reforma educativa que le multiplica las oportunidades de atención y de educación de calidad a más niñas y niños en nuestro país. Pero queremos dar un paso más. ¿Por qué esa narrativa no ha permeado en la opinión pública? Yo creo que nos ha faltado capacidad de comunicarla mejor. Y también es muy importante hacer un alto en el camino y reflexionar sobre cómo esa agenda transformadora necesita un nuevo impulso. Y necesitamos atender a sectores de la población, a las mujeres y los hombres en el país que no han encontrado respuestas en las políticas públicas recientes y que quieren un cambio más profundo. Enrique, ¿tú crees que el factor Trump sea un elemento importante en la campaña presidencial mexicana de 2018? Creo que es uno de los retos que tenemos enfrente como país y ciertamente la convocatoria es que lo enfrentemos con éxito, con trabajo, con talento, pero sobre todo con unidad. Que podamos enfrentar este reto internacional que tenemos enfrente a partir de nuestros principios fundamentales en política exterior que nos han dado resultado en el pasado, juntando a las mejores mentes del país y que podamos construir en este escenario de reto una gran oportunidad de desarrollo futuro. Por cierto, López Obrador dijo que se uniría a Enrique Peña Nieto hace algunos días en una entrevista para defender a México frente a Trump. Así es. Pero ve lo importante que es el reto en función de la unidad y de la convocatoria de trabajo conjunto. Si Trump tomara posiciones agresivas en contra de México, me imagino deportar mexicanos en la frontera, ir y sacar gente de la cárcel y ponerlos en Tijuana.
¿Tú crees que los candidatos o los aspirantes a candidatos debiesen tomar una postura igualmente agresiva? ¿Qué es lo que crees que el auditorio, los electores están esperando de quien aspira a ser el futuro presidente o presidenta de México? Acciones muy claras, y así lo tenemos que ofrecer desde los partidos, desde el gobierno, desde la sociedad civil en su conjunto. Primera, lo que el PRI está proponiendo es acciones de unidad nacional a favor de la defensa de los máximos intereses del país. Empezando por defender los derechos fundamentales de nuestros connacionales que viven en los Estados Unidos. Segundo, que podamos de manera conjunta defender la agenda de inclusión, de participación económica y comercial entre los dos países, que han arrojado beneficios mutuos, pero sobre todo poner especial énfasis en que la agenda comercial y la agenda económica binacional sea benéfica para los mexicanos. En tercer lugar, tenemos que tener una relación muy puntual con las organizaciones de mexicanos que viven en el exterior, de manera tal que podamos unir la agenda de manera propositiva. Y en cuarto lugar, tenemos que activar la diplomacia parlamentaria, que los congresistas mexicanos estén en vínculos profesionales con los demócratas y republicanos en ambas cámaras del Congreso norteamericano para establecer una agenda binacional común. Y la participación del sector empresarial, comercial, de las micro, pequeñas y medianas empresas que participan de manera directa en el comercio internacional, que se sumen en la propuesta de encontrar soluciones transformadoras y sobre todo grandes oportunidades en el entorno internacional que enfrentamos. Enrique, finalmente para terminar esta conversación, quisiera que te quitaras tu cachucha de presidente del PRI y te pusieras la de politólogo y la de alguien que trabajó en el Tribunal Electoral algunos años, y hicieras una reflexión. ¿Cuáles son los desafíos y retos de la democracia mexicana para las próximas décadas? Si hubiese que sacar el desarmador y cambiar algunas piezas del tablero de la democracia mexicana, ¿dónde están los problemas que hay que enfrentar para mejorar la calidad de nuestra democracia? Primero, hemos visto en varias elecciones de manera preocupante, Luis Carlos, el nivel de abstencionismo, es decir, la falta de participación directa de las mexicanas y de los mexicanos el día de la jornada electoral. Claramente la democracia es mucho más que votar, pero empieza por el voto. En consecuencia, todos los partidos políticos, pero también los politólogos, los medios de comunicación, la sociedad en su conjunto, tenemos que encontrar mejores elementos de participación en nuestra democracia. Los partidos políticos tenemos que transformarnos, Luis Carlos, porque cada vez es más distante la relación con las nuevas generaciones. Tú y yo hemos sido profesores universitarios mucho tiempo, y uno de los aspectos que claramente encontramos en las nuevas generaciones, al menos desde mi perspectiva, es que son claramente politizados, pero no son partidarios. Necesitamos los partidos políticos de una profunda transformación para poder conectar con estos electores y poder conectar con la ciudadanía en general para construir alternativas de transformación que mucho demandan los mexicanos. Otro elemento que creo que es fundamental es que tenemos que encontrar la manera de cerrarle el camino al dinero mal habido a las campañas políticas. Por eso impulsamos dentro del PRI una transformación, trayendo los mejores casos de instituciones anticorrupción de otros partidos políticos en un estudio comparativo. Lo que traemos es una nueva institución al interior del PRI que permita atender de manera preventiva y de manera oportuna los casos de corrupción. Primer elemento, revisar puntualmente las trayectorias, los perfiles curriculares de las mujeres y de los hombres que quieran ser nuestras candidatas y candidatos, de manera tal que le ofrezcamos a la ciudadanía las personas más honestas y con mayor arraigo en la comunidad. Y en segundo lugar, que esa institución anticorrupción levante las señales de alerta oportunamente cuando quede registrado que algún gobierno local, estatal o federal o funcionarios de cualquier partido político hagan mal uso del recurso público. Porque los casos extremos de corrupción que todos queremos combatir para que los corruptos terminen en la cárcel y regresen el dinero que se robaron, tienen que prevenirse y tienen que atacarse de manera oportuna. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Te deseamos muy feliz año nuevo. Sobre todo, supongo, te deseamos o tus partidarios te desean mucho éxito electoral en 2017, pero sobre todo queremos que esto sea el preámbulo para una buena elección presidencial en 2018. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Luis Carlos. Lo mejor para el siguiente año y el cierre de este para ti, toda tu familia y para todo el auditorio de Periférico 13. Muchas gracias. Muy buenas noches.